7 nominados en una sola cena. Una confesión de intento de suicidio que dejó a todos en shock. Lágrimas, gritos, acusaciones devastadoras y revelaciones que cambiaron para siempre la dinámica de la Casa de los Famosos México. La noche del 11 de septiembre de 2025 será recordada como la cena más explosiva en la historia de los realities mexicanos, y hoy te voy a contar cada detalle jugoso, cada palabra venenosa, cada lágrima derramada y cada estrategia que se derrumbó en esa mesa maldita. Si eres fan incondicional de la Casa de los Famosos México y quieres conocer todos los secretos, las manipulaciones ocultas y las confesiones que la producción no quería que vieras completamente, quédate hasta el final porque te voy a revelar información exclusiva que va a cambiar tu perspectiva sobre lo que realmente pasó esa noche histórica. Y si ya estás enganchado con todo este drama, suscríbete ahora mismo al canal porque lo que viene en las próximas semanas va a ser aún más explosivo. Imagínate la escena. Después de una gala de nominaciones que dejó a todos con la boca abierta, 7 habitantes se dirigen hacia el comedor especial para la tradicional cena de nominados. Pero esta no era una cena cualquiera, esta era la cena que la producción había estado planeando durante semanas para generar el máximo drama posible. Los nominados eran Dalila Polanco, Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Abelito, Siki, Elaine Aro y Aaron Mercuri. Sí, escuchaste bien, 7 personas en riesgo de eliminación en una sola semana, algo que había puesto los nervios de punta a todos los habitantes y había generado una tensión que se podía cortar con cuchillo. La estrategia de la producción era diabólica y brillante a la vez. Habían implementado una nueva dinámica donde obligatoriamente todos los habitantes tenían que nominar a 3 compañeros con 3, 2 y 1 punto respectivamente. Esto había destruido completamente la estrategia maestra del cuarto día, que planeaba hackear el sistema y mandar a todos los del cuarto noche a la placa de nominados. Pero la vida, y la Casa de los Famosos México, siempre te sorprenden cuando menos te lo esperas. El ambiente antes de la cena ya estaba cargado de electricidad. Aaron Mercuri acababa de lograr algo histórico. Había vencido a Elaine Aro en el famoso elevador del destino, convirtiéndose en el retador oficial de WANA para el robo de la salvación del viernes 12 de septiembre. Este joven influencer, que había entrado prácticamente desconocido al reality, se había convertido en la revelación más grande de la temporada. Su ascenso meteórico había sorprendido a propios y extraños, y ahora tenía en sus manos la posibilidad de salvarse a sí mismo si lograba vencer al comediante líder de la semana. Pero el triunfo de Aaron era solo la punta del iceberg de todo el drama que se avecinaba. Los habitantes llegaban a esa cena cargando semanas de resentimientos, alianzas rotas, traiciones calculadas y estrategias fallidas. El cuarto día estaba furioso porque su plan maestro había fracasado estrepitosamente. El cuarto noche estaba dividido internamente, con Elaine y Aaron compitiendo entre ellos por la salvación, mientras que Siki navegaba las aguas turbulentas tratando de mantenerse a flote. Dalila Polanco llegó a esa cena con una misión muy clara en mente. Después del incidente del colchón con Alexis Ayala esa misma mañana, donde le había gritado la frase que se volvería viral, "Vas contra la minusválida", la actriz había decidido que ya no iba a quedarse callada. Había pasado semanas siendo la víctima silenciosa, aguantando desplantes, minimizaciones y humillaciones sutiles. Pero esa noche, Dalila había llegado dispuesta a la guerra. La mesa estaba puesta de manera estratégica por la producción. No era casualidad quién se sentaba al lado de quién. Dalila quedó frente a Alexis, una posición que facilitaba el contacto visual directo y por lo tanto la confrontación. Los demás nominados se distribuyeron de manera que cada mirada, cada gesto, cada palabra quedaría perfectamente capturada por las múltiples cámaras que rodeaban el comedor. Los primeros minutos transcurrieron con esa falsa calma que caracteriza el inicio de estas cenas. Los habitantes intentaban mantener la compostura, hacer conversación ligera, fingir que todo estaba bien cuando en realidad todos sabían que era cuestión de tiempo antes de que explotara la primera bomba. Y esa bomba tenía nombre y apellido, Dalila Polanco. La actriz comenzó su ataque de manera sutil, casi elegante. No fue un arranque emocional descontrolado, sino algo mucho más peligroso, una confrontación calculada, preparada, diseñada para exponer públicamente comportamientos que había estado observando durante semanas. Contigo y conmigo ha existido una constante donde cada vez que estoy emitiendo un juicio, no me permites terminar, le dijo a Alexis con una calma que contrastaba dramáticamente con el veneno de sus palabras. Esa frase fue como abrir la caja de Pandora. Dalila estaba acusando públicamente a Alexis de algo que muchos televidentes habían notado pero nadie se había atrevido a verbalizar, su tendencia a interrumpir, minimizar y controlar las conversaciones, especialmente cuando las mujeres intentaban expresar sus opiniones. Era una acusación devastadora porque ponía al descubierto un patrón de comportamiento que iba mucho más allá del juego. La reacción inicial de Alexis fue exactamente la que Dalila esperaba, trató de interrumpirla nuevamente, validando con su propia acción la acusación que ella acababa de hacer. Fue un momento de televisión pura, donde la realidad superó cualquier guión que los escritores más talentosos hubieran podido crear.
El actor se estaba autodescubriendo en tiempo real, cayendo exactamente en la trampa que Dalila le había tendido. Pero Dalila no se detuvo ahí. Continuó con su arsenal de acusaciones, recordándole a Alexis algo que todos habían visto pero que había quedado como un tema tabú, como había celebrado cuando ella fue cambiada del cuarto noche al cuarto día. El día que tú me dijiste, es honestidad de que me vas a nominar con 2 puntos cuando saliera de aquí, la fiesta que sentí que se armó al deshacerse de mí, le dijo con una voz que temblaba de emoción contenida pero que mantenía una firmeza inquebrantable. Era una acusación demoledora porque exponía la crueldad disfrazada de honestidad que había caracterizado el comportamiento de Alexis. Dalila estaba diciendo públicamente que él no solo había votado contra ella, sino que había disfrutado haciéndolo, que había celebrado su expulsión del cuarto como si fuera una victoria personal. Era una pintura de él como un hombre cruel que se regocijaba en el sufrimiento ajeno. Los otros nominados observaban este intercambio con una mezcla de fascinación y terror. Sabían que estaban presenciando algo histórico, un momento que iba a ser analizado y debatido durante semanas. Aaron Mercury, a pesar de su juventud, parecía entender perfectamente las implicaciones estratégicas de lo que estaba ocurriendo. Siki se veía claramente incómodo, como si estuviera reevaluando todas sus interacciones previas con Alexis. Elaine mantenía esa expresión neutra que había perfeccionado a lo largo de las semanas, pero sus ojos delataban que estaba procesando cada palabra. Alexis, acorralado y claramente fuera de su zona de comfort, intentó defenderse con su estrategia habitual, apelar a la lógica fría y tratar de minimizar las emociones de Dalila. Dentro del juego fue lo correcto. No era crueldad, era honestidad, respondió con esa voz condescendiente que había perfeccionado durante décadas de carrera actoral. Pero esta vez, su actuación no estaba funcionando. Dalila ya no era la audiencia vulnerable que había sido durante las primeras semanas. Respeto lo que dices, pero no lo comparto, añadió Alexis, utilizando una frase que había repetido múltiples veces a lo largo de la temporada. Era su forma elegante de decir, estás equivocada sin tener que argumentar por qué. Pero Dalila ya había identificado esta táctica y no iba a permitir que la utilizara nuevamente. La actriz continuó su ataque sistemático, exponiendo cada una de las estrategias manipulativas que había observado. Mencionó cómo Alexis tenía la costumbre de invalidar los sentimientos de otros bajo el pretexto de ser honesto o directo. Cómo utilizaba su edad y experiencia como herramientas para hacer sentir pequeñas a las personas más jóvenes. Cómo había convertido el cuarto día en una especie de culto donde él era el líder indiscutible y donde cuestionar sus decisiones se consideraba traición. Cada acusación era más devastadora que la anterior, y lo más impresionante era la precisión quirúrgica con la que Dalila las presentaba. No había histeria, no había gritos descontrolados. Era una disección meticulosa de un patrón de comportamiento tóxico que había estado desarrollándose durante semanas bajo las narices de todos. Y entonces ocurrió lo que nadie, absolutamente nadie esperaba. Alexis Ayala, el hombre que se había mantenido siempre con esa fachada de señor respetable, de actor experimentado, de patriarca sabio del cuarto día, se quebró completamente. En medio de la discusión, con la voz entrecortada y los ojos vidriosos, soltó una bomba que dejó a todos en shock total. ¿Acaso tú sabes que yo intenté quitarme la vida? ¿Lo sabes? ¿Y sabes que no pude hacerlo porque fui un cobarde? El silencio que siguió a esa confesión fue ensordecedor. Las cámaras captaron cada reacción, cada rostro de sorpresa, cada lágrima que comenzó a rodar por las mejillas de algunos habitantes. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese comedor. Aquí estaba un hombre de 60 años, en televisión nacional, confesando uno de los momentos más oscuros de su vida como respuesta a los cuestionamientos de una mujer a la que había estado minimizando durante semanas. La confesión era genuina, eso nadie podía negarlo. El dolor en la voz de Alexis era real, la vulnerabilidad era auténtica. Pero el contexto en el que la reveló planteó inmediatamente preguntas sobre sus motivaciones. ¿Era un momento genuino de apertura emocional? ¿O era una estrategia desesperada para generar lástima y desviar la atención de las acusaciones que Dalila le había hecho? Dalila, para sorpresa de muchos, no se ablandó inmediatamente como todos esperaban. Su reacción no fue de compasión inmediata, sino de algo mucho más complejo, una mezcla de sorpresa, escepticismo y determinación de no permitir que su mensaje fuera opacado por una revelación dramática. Era como si hubiera estado esperando exactamente este tipo de maniobra emocional. Yo, gracias a Dios, no estoy aquí porque me falta dinero, estoy aquí para luchar contra mi déficit de atención y mi hiperactividad. Pero de pronto me topo con esto y él lo convierte en una oratoria que, Dios mío, ya, respondió Dalila con una frialdad que dividió instantáneamente las opiniones de los televidentes. Algunos la vieron como una mujer cruel e insensible. Otros la vieron como alguien que se negaba a ser manipulada emocionalmente. Me restriega en la cara cosas de las que yo no me acuerdo. Y dice que ya lo soltó, pero no es cierto, la tiene bien agarrada.
Y con eso demerita todo el valor de lo que yo le digo, y es consciente porque demerita el valor de todo lo que yo le respondí, continuó Dalila, mostrando una percepción psicológica que muchos no le habían reconocido antes. Era una acusación brutal. Estaba diciendo que Alexis había utilizado su confesión más íntima como una herramienta estratégica para invalidar sus críticas. Que incluso en su momento más vulnerable, el actor seguía manipulando, seguía actuando, seguía tratando de controlar la narrativa. Era una lectura devastadoramente inteligente de la situación. Los otros nominados observaban este intercambio con una mezcla de fascinación y horror. Sabían que estaban presenciando televisión en estado puro, un momento que iba a ser analizado, debatido y recordado durante años. A Aaron Mercury, a pesar de su juventud, parecía estar tomando notas mentales de todo lo que estaba ocurriendo. Este joven influencer estaba recibiendo una masterclass en dinámicas psicológicas y manipulación emocional que ninguna universidad le habría podido enseñar. Aldo de Nigris, que había permanecido relativamente callado durante la primera parte de la confrontación, comenzó a mostrar signos de incomodidad. Como uno de los aliados más cercanos de Alexis en el cuarto día, se encontraba en una posición extremadamente delicada. Defender a Alexis después de su confesión podría hacerlo ver insensible. Pero no defenderlo podría ser interpretado como una traición a su alianza más importante. Abelito, el participante de mayor edad en la mesa, parecía estar procesando la situación desde una perspectiva completamente diferente. Su expresión mostraba una mezcla de tristeza y preocupación, como si estuviera viendo a dos personas que respetaba destruirse mutuamente en televisión nacional. Siki, quien había sido compañero de cuarto de Dalila en noche antes de que ella fuera cambiada, se veía visiblemente conflictuado. Conocía de primera mano las frustraciones que Dalila había estado acumulando, pero también había desarrollado cierto respeto por Alexis durante las semanas de convivencia. Era como estar viendo a dos miembros de tu familia pelearse de manera irreconciliable. Elaine Aro mantenía esa máscara de neutralidad que había perfeccionado, pero sus ojos delataban que estaba calculando fríamente las implicaciones estratégicas de todo lo que estaba ocurriendo. Como una de las jugadoras más calculadoras de la temporada, sabía que esta confrontación iba a reconfigurar completamente las alianzas y las dinámicas de poder en la casa. Pero la confesión de Alexis había abierto una caja de Pandora emocional que iba mucho más allá de las estrategias de juego. El actor continuó revelando detalles de sus luchas personales que ningún reality show había presenciado antes. Habló de su condición cardíaca, de cómo había sobrevivido a un infarto, de cómo cada día en la casa era una victoria personal sobre sus limitaciones físicas. Soy un sobreviviente, tengo una malformación en el corazón y aquí estoy entero, luchando con gente a la que le llevo 30 años. Eso me llena de vida. Ya gané porque cada semana que llego, regreso con más experiencia, declaró con una pasión que contrastaba dramáticamente con la frialdad que había mostrado minutos antes durante el intercambio con Dalila. Era una declaración poderosa y emotiva, pero que también planteaba preguntas incómodas sobre el timín. ¿Por qué estas revelaciones salían precisamente en el momento en que estaba siendo confrontado sobre su comportamiento hacia otros? ¿Era coincidencia o era una estrategia consciente para cambiar el foco de atención? Dalila, lejos de verse intimidada por estas revelaciones, mantuvo su posición con una determinación férrea que sorprendió a todos. Era como si hubiera estado preparándose para exactamente este tipo de contraataque emocional. Su respuesta fue quirúrgica en su precisión. Estaba dispuesta a reconocer el sufrimiento de Alexis sin permitir que eso invalidara sus propias experiencias y críticas. La dinámica de la mesa había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una confrontación directa entre dos personas se había convertido en algo mucho más complejo. Un examen público de dinámicas de poder, manipulación emocional, supervivencia psicológica y los límites éticos de usar el sufrimiento personal como herramienta estratégica. Los otros nominados se vieron obligados a posicionarse, aunque fuera de manera sutil. Sus expresiones, sus lenguajes corporales, sus silencios estratégicos, todo se convirtió en formas de comunicar sus alianzas y sus juicios sobre lo que estaban presenciando. Era como una partida de ajedrez emocional donde cada movimiento tenía implicaciones que iban mucho más allá del juego inmediato. Aaron Mercury, que había llegado a esa cena celebrando su victoria en el elevador del destino, se encontró de repente siendo testigo de algo que iba a cambiar su comprensión de todo el juego. Estaba viendo cómo las vulnerabilidades personales podían ser utilizadas como armas, cómo las confesiones más íntimas podían convertirse en herramientas de manipulación, y cómo las víctimas podían transformarse en victimarios en cuestión de segundos. La producción de La Casa de los Famosos México había logrado algo que pocos realities consiguen: crear un momento de televisión que trasciende el entretenimiento para convertirse en un espejo social. Las cámaras estaban capturando no solo una pelea entre dos participantes, sino una exposición cruda de dinámicas que existen en la sociedad cotidiana. Mientras la confrontación continuaba, las redes sociales comenzaron a explotar con reacciones divididas. Los hashtags relacionados con la cena se convirtieron en trending topics en cuestión de minutos.
Los televidentes se polarizaron instantáneamente. Algunos defendían la valentía de Dalila para confrontar comportamientos tóxicos, otros criticaban su falta de empatía hacia las revelaciones de Alexis. Los comentarios en vivo mostraban una sociedad dividida no solo sobre quién tenía razón en esa confrontación específica, sino sobre temas más profundos: el papel de las víctimas en los conflictos, los límites éticos de usar el sufrimiento personal como herramienta de debate, y la responsabilidad de los medios de comunicación en el manejo de este tipo de revelaciones. Dalila había logrado algo que muy pocos participantes de realities consiguen: cambiar completamente la conversación nacional. Ya no se hablaba solo de estrategias de juego o alianzas temporales, sino de temas profundos como el gaslighting, la manipulación emocional, la revictimización y los patrones de abuso de poder que a menudo pasan desapercibidos. La confesión de Alexis sobre su intento de suicidio también generó conversaciones importantes sobre salud mental, sobre la presión que enfrentan las figuras públicas y sobre la responsabilidad de los realities en el manejo de participantes con historias traumáticas. Algunos expertos comenzaron a cuestionar si era ético incluir personas con vulnerabilidades psicológicas tan marcadas en este tipo de programas. Pero más allá de los debates éticos, lo que estaba ocurriendo en esa mesa era puro drama televisivo de la más alta calidad. Era televisión en estado puro, sin guiones, sin directores, solo emociones humanas crudas colisionando en tiempo real bajo el escrutinio de las cámaras. La tensión en la mesa había alcanzado niveles insoportables. Cada palabra se pesaba antes de ser pronunciada, cada gesto era analizado por su significado estratégico, cada silencio se cargaba de implicaciones. Era como estar viendo una obra de teatro psicológico donde los actores habían olvidado que estaban actuando. Aldo de Nigris finalmente rompió su silencio estratégico para intentar mediar en la situación, pero su intervención solo logró exponer su propia incomodidad con la intensidad de la confrontación. Su intento de cambiar el tema fue tan obvio que resultó casi cómico, como si tratara de apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Abelito, desde su perspectiva de participante de mayor edad, intentó apelar a la necesidad de mantener el respeto mutuo, pero sus palabras sonaron desconectadas de la realidad emocional que se estaba viviendo en esa mesa. Era como pedirle a dos huracanes que se comportaran civilizadamente mientras se destrozaban mutuamente. Elaine Aro aprovechó un momento de pausa en la confrontación principal para hacer un comentario aparentemente inocente que en realidad era una bomba estratégica dirigida a reposicionar las alianzas. Era una jugadora demasiado inteligente como para desperdiciar una oportunidad como esa sin sacar algún provecho. Siki se mantuvo mayormente en silencio, pero su lenguaje corporal comunicaba volúmenes sobre su estado emocional. Se veía como alguien que estaba reevaluando todas sus relaciones en la casa, todas sus alianzas, todas sus percepciones sobre las personas con las que había estado conviviendo durante semanas. Aaron Mercury, el Benjamín de la mesa, observaba todo con esa intensidad característica de alguien que está aprendiendo lecciones fundamentales sobre la naturaleza humana. Su juventud le daba una perspectiva diferente, menos cargada de prejuicios y expectativas, pero también menos equipada para manejar la complejidad emocional de lo que estaba presenciando. La cena había comenzado como una reunión estratégica y se había convertido en una sesión de terapia grupal no supervisada. Era como si todas las frustraciones, resentimientos y traumas acumulados durante semanas de convivencia forzada hubieran encontrado finalmente una válvula de escape. Dalila mantuvo su posición hasta el final, negándose a ser intimidada por las revelaciones de Alexis y manteniéndose firme en sus acusaciones sobre su comportamiento manipulativo. Era una demostración de fortaleza psicológica que pocos habían anticipado de la actriz que había entrado al reality con un perfil relativamente bajo. Alexis, por su parte, parecía sorprendido por la resistencia de Dalila a sus tácticas emocionales habituales. Se veía como un estratega que había perdido su herramienta más efectiva y no sabía cómo proceder sin ella. Era una vulnerabilidad real en medio de una confrontación que había comenzado siendo puramente estratégica. La cena finalmente terminó sin resolución clara, como suelen terminar estos enfrentamientos en la vida real. No hubo vencedores ni vencidos evidentes, solo personas heridas tratando de mantener su dignidad en una situación que había superado todos los límites esperados. Pero el impacto de esa cena iba mucho más allá de esa noche específica. Había reconfigurado completamente las dinámicas de poder en la casa, había expuesto vulnerabilidades que cambiarían las percepciones del público, y había establecido nuevos precedentes sobre los límites de lo que era aceptable en el reality. Los habitantes regresaron a sus camas esa noche sabiendo que algo fundamental había cambiado. Las alianzas tendrían que reevaluarse, las estrategias tendrían que modificarse, y las máscaras que muchos habían estado usando durante semanas habían caído irreversiblemente. Dalila se acostó esa noche sabiendo que había cruzado una línea de la que no había retorno. Ya no era la víctima silenciosa que evitaba los conflictos. Se había convertido en alguien dispuesta a enfrentar las consecuencias de decir su verdad, aunque eso la pusiera en una posición más vulnerable en el juego.
Alexis tuvo que lidiar con las implicaciones de haber revelado aspectos tan personales de su vida en un contexto de confrontación. Había mostrado una vulnerabilidad auténtica, pero también había plantado dudas sobre sus motivaciones que lo perseguirían durante el resto de su estancia en la casa. Los otros nominados tuvieron que procesar todo lo que habían presenciado y decidir cómo iba a afectar sus propias estrategias y alianzas. Habían sido testigos de algo que iba mucho más allá del entretenimiento televisivo. Habían visto cómo las heridas emocionales más profundas pueden ser utilizadas como armas en los conflictos humanos. La producción de La Casa de los Famosos México había logrado capturar algo excepcional, un momento de televisión que funcionaba simultáneamente como entretenimiento, como documento social y como estudio psicológico. Era el tipo de contenido que justifica la existencia de estos programas más allá del simple morbo. Las redes sociales continuaron incendiándose durante toda la noche y los días siguientes. Los análisis se multiplicaron, los debates se intensificaron, y la cena del 11 de septiembre se estableció como un punto de referencia en la historia de la televisión de reality mexicana. Los memes aparecieron casi instantáneamente, pero también aparecieron análisis serios de psicólogos, comunicólogos y expertos en dinámicas de grupo. Era una conversación nacional que abarcaba desde el entretenimiento más superficial hasta reflexiones profundas sobre la naturaleza humana y las dinámicas de poder en la sociedad. Porque al final del día, eso es lo que había logrado esa cena explosiva, convertirse en un espejo donde toda la sociedad mexicana podía verse reflejada. Las dinámicas que se habían expuesto en esa mesa no eran exclusivas de un reality show, eran patrones que existen en oficinas, familias, escuelas, y cualquier espacio donde las personas interactúan y compiten por poder y reconocimiento. La cena más explosiva de La Casa de los Famosos México había terminado, pero sus consecuencias apenas estaban comenzando. Había establecido nuevos estándares para lo que el público esperaba del reality, había cambiado las percepciones sobre varios participantes, y había generado conversaciones que iban mucho más allá del simple entretenimiento. Y mientras los 7 nominados se preparaban para enfrentar la eliminación del domingo, todos sabían que independientemente de quién saliera esa semana, la dinámica de la casa había cambiado para siempre. La cena del 11 de septiembre había marcado un antes y un después en La Casa de los Famosos México, y sus efectos se sentirían hasta la gran final. Si este análisis completo de la cena más explosiva en la historia de La Casa de los Famosos México te voló la mente, no olvides suscribirte a México Reality Report para estar al día con todos los análisis más profundos y las revelaciones más impactantes del reality que tiene a todo el país obsesionado. Dale like si crees que Dalila tenía razón en no dejarse manipular, dale dislike si piensas que fue muy dura con Alexis, y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta cena histórica que cambió todo para siempre. Nos vemos en el próximo video con más drama, más revelaciones exclusivas y más de todo lo que necesitas saber sobre la casa más famosa de México.